91, la tele de Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, muy temprano en la mañana. Le hablábamos justamente de este evento que se realiza aquí en el Querétaro Centro de Congresos. A propósito de la posibilidad de pensar en voz alta cuáles son los grandes retos que hoy por hoy no solamente tiene Querétaro como una entidad en el centro de la República, sino particularmente el sector turístico. Y ante y después de 2 años de pandemia, ante la urgente necesidad de lograr una recuperación económica. Bueno, el día de hoy estarán justamente para debatir sobre estos nuevos retos, sobre las diferentes áreas de oportunidad del sector turístico, de las estrategias, de las necesidades de adaptar una serie de situaciones que obviamente van de la mano con los diferentes lineamientos, incluso que también se han planteado a nivel nacional, a nivel internacional, como la Agenda 2030, y que tiene que ver también con propuestas importantes para lograr este desarrollo sin perder de vista los equilibrios que después de la pandemia y después de lo que hemos aprendido y vivido, pues tenemos que considerarlos para un entorno mejor, un entorno sustentable desde Querétaro. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco además muchísimo al licenciado Maximiliano Mauesín. Él es director general de Glocal, es una empresa precisamente que pues ha desarrollado diferentes alternativas en materia turística a nivel internacional, y también es presidente de la Federación Sudamericana de Turismo, que obviamente pues tiene no solamente una gran experiencia, sino también una trayectoria importante dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de esta industria sin chimeneas. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurelio. Un placer estar acá. Muchas gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y hoy hay que preguntar cómo se ve Querétaro en otras latitudes, cómo se ve Querétaro también desde otra dimensión, y pensar lo que hoy por hoy significa justamente este encuentro en el que van a participar, Maximiliano. Bueno, muy bien. La verdad que en primer lugar debo admitir que estoy gratamente sorprendido del destino. La verdad que no conocía Querétaro, si bien he estado en México en anteriores ocasiones. Pero la buena noticia es que el impacto es muy positivo al momento de llegar. Y he encontrado un orgullo envidiable en toda la gente con respecto a Querétaro. La verdad que eso también me trae un poco mi tierra. Yo soy de Córdoba, Argentina, y la verdad que también somos bastante orgullosos de nuestro espacio. El orgullo en el buen sentido, ¿no? En el mejor de los sentidos. De sentirse dignos. Exactamente, y de querer generar. Y la verdad que queda descubierto desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la cultura, el centro histórico. Hemos ayer podido recorrer un poco la ciudad, y la verdad que me ha impactado. Y la verdad que hoy estoy impactado también en este centro de convenciones, que es impactante. Y creo que redunda la palabra. Y que va marcando obviamente lo que pienso, mi querido Maximiliano, significan estos grandes retos que debemos aprovechar y que debemos hacer que coincidan con estas expectativas a nivel nacional y también a nivel internacional, Maximiliano. Bueno, exactamente. Debo también comentar que a nivel internacional fue el primer contacto que tuve con Querétaro, como tuve ocasión de conocer a la secretaria Mariela Morán, en una gestión de trabajo en FITUR, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Y allí empecé a ver Querétaro. De ahí está, por un lado, la importancia también de asistir a esos espacios internacionales para tener presencia, para que el mundo nos conozca. Y luego con esta posibilidad que nos invitó tanto la Secretaría de Turismo de aquí de Querétaro como el think tank de turismo a nivel internacional, que nos invita a participar y descubrir, sinceramente, un destino que no lo teníamos en el mapa y que creo que empieza a estar de una manera muy contundente. Hay que darle relevancia, hay que darle importancia, claro, a Querétaro. Estuvimos hablando, y la verdad que por lo que hemos descubierto hay una gran afluencia de turismo nacional en Querétaro, hay una fortaleza en ese sentido, pero tienen todas las cualidades para encarar un turismo internacional, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. Ahora, se habla de diferentes lineamientos, obviamente hay diferentes perspectivas según la Agenda 2030, que obviamente marca a nivel internacional un tema importante. ¿Cuáles serían los grandes retos que hoy por hoy incluso deberíamos cuidar y atender en Querétaro para potenciar esas posibilidades, Maximiliano? A ver, yo creo que hay distintos retos. A mí me gusta hablar con una mirada desde adentro del turismo y desde afuera del turismo. En primer lugar, desde el corazón del turismo, desde el sector, desde aquellos quienes actuamos dentro de la industria, creo que hay desafíos importantes que tienen que ver con la sustentabilidad, que es lo que ya veníamos trabajando, con el impacto medioambiental, con la sustentabilidad también desde el punto de vista económico del turismo. Y hoy por hoy se han colado algunos conceptos como la salud, que es algo que no teníamos tan en cuenta. La verdad es que tenemos una memoria de cortísimo plazo y no nos damos cuenta que hace solo 3 años
nuestra percepción del turismo y de la seguridad turística pasaba por otro lado. Hoy la salud se ha colado definitivamente dentro del mapa del turismo como una necesidad que debemos tener en cuenta y como algo que es un vector fundamental dentro de la seguridad turística. Antes la seguridad pasaba por una cuestión de seguridad personal, humana, violencia, en algunos destinos que tienen terremotos, que tienen huracanes, por otro lado, pero hoy la salud es un factor fundamental. Eso internamente, Aurelio, pero desde el punto de vista externo, yo creo que hoy el gran desafío del turismo es poder mostrarle al mundo lo relevante que es. Muchos destinos en el planeta se percataron de la importancia del turismo cuando no lo tuvieron. Había grandes ciudades europeas, París y Barcelona, por nombrar solamente dos, que ya estaban saturadas, que no querían más turismo y cuando no lo tuvieron se dieron cuenta de lo que era para sus destinos. Entonces, yo creo que hoy poner en valor a la actividad turística en el marco de las actividades económicas, en el concierto del resto de las actividades económicas, en lo personal creo que es el principal desafío. En esta reactivación económica que obviamente también se va marcando a través del turismo, había que pensar también en la generación de empleos, en la generación de inversiones. Ahí el gobernador Curi González justamente refería con empresarios españoles de otros países incluso, pues la posibilidad de abrir a que esto sirva justamente para aprovechar estas bondades, pero al mismo tiempo darle un sentido más humano, darle un sentido también de participación activa de lo que hoy por hoy, después de estos 2 años de pandemia, después de tener todos los días el tema de la salud en primera plana, pensar en que podemos nosotros generar una alternativa. Además, por ejemplo, aquí en Querétaro, la industria aeronáutica, la industria automotriz, la farmacéutica, que se han desarrollado de manera muy importante. Bueno, la industria turística, que tiene una gran relevancia, Maximiliano. Es que lo que a veces tenemos que entender es que todo lo que has nombrado, la aeronáutica, automotriz y demás, son parte de la oferta del destino. Claro. Hoy existe turismo que va a visitar esos lugares. Si ustedes tienen una industria aeronáutica relevante, pues hay que visitarla, pues hay que promoverla, hay que generar un turismo que tenga que ver con ese sector. Es decir, el turismo en realidad es algo transversal, que hace uso y aprovecha las cualidades de cada destino. Y déjeme decir algo, muchas veces creemos que un destino puede o no ser turístico de acuerdo a su legado histórico, a su legado cultural, a su legado patrimonial. Yo siempre digo que la industria del turismo es exitosa cuando la gestión del turismo es exitosa. ¿Cuántos lugares conocemos que hacen turismo porque van a ver una estatua? Sí, claro. Y es ese el atractivo. Sí, por supuesto. O van a ver algo, es decir, nosotros podemos crear los elementos turísticos. Querétaro tiene una ventaja que ya tiene, un legado, que tiene mucho para mostrar desde otras industrias, y solamente pasa por la gestión. El turismo pasa por la gestión. Y por último, lo que dijiste, el empleo, sin ninguna duda. No lo nombré porque la verdad que, en definitiva, cae de Maduro. Ha sido notable la cantidad de empleos que no nos dábamos cuenta que tenían dependencia del turismo. Ahí nos damos cuenta el derrame que el turismo tiene. Cuando vemos un emprendimiento turístico, todo lo que hay por detrás y todas las industrias que confluyen para que ese... Claro. Exacto. Entonces, sí, por supuesto. Que porque un destino turístico no se puede inventar de un día para otro, ni se puede consolidar de hoy. Y te digo una cosa más, Aurelio. No funciona la industria automotriz. Suponte, por alguna X razón, no son más competitivos. ¿Qué hace la industria automotriz? Levanta y se va, se muda. Claro, sí, claro. ¿Yo puedo mudar un emprendimiento turístico? No. No hay sector más comprometido con el territorio y la comunidad que turismo. Ese es un buen tema. Y que al mismo tiempo genera esta posibilidad de identidad, este orgullo del que hablábamos al principio. Estoy platicando con Maximiliano Mauvecín, es director general justamente de Glocal, esta empresa que a nivel internacional obviamente tiene una gran relevancia, secretario general de la Federación Sudamericana de Turismo, pero de repente genera estos regionalismos que también habría que voltear a mirar, que habría que impulsar, que habría que desarrollar para que se puedan incorporar un esquema de competencia a nivel local, a nivel regional y también a nivel internacional, Maximiliano. Bueno, acabas de nombrar algo que para mí es clave. De hecho, yo siempre comento que no vengo del riñón del turismo, vengo del riñón de las relaciones internacionales y del tema de la asociatividad a niveles regionales. Inclusive existe en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, un grupo de expertos en competitividad subnacional. Fíjate. Que se ocupa de trabajar en el desarrollo de los aspectos competitivos, estudiando las cadenas de valor de cada región, que muchas veces unen distintas jurisdicciones. Sí, claro. Y también haciendo el sector privado el que provoca que haya una confluencia y una sinergia entre distintos estados. Por dar un ejemplo, en mi caso en Argentina, en Córdoba, que está en el centro del país,
generamos hay una región desarrollada también a nivel político, que es la región centro, que confluye 3 jurisdicciones, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, pero también generamos un corredor bioceánico que nos une con el centro de Chile, con el sur de Brasil y Uruguay. En ese corredor hay cadenas de valor productivas que implican o nos dan la posibilidad de trabajar de forma conjunta. A partir de eso, hoy tenemos un valor diferencial. Y acá quiero tocar algo fundamental. Sí, muchas veces somos orgullosos de nuestro destino y queremos que Córdoba, que Querétaro, que Madrid, lo que fuera, esté presente. Pero nos olvidamos la fortaleza que tendríamos si con nuestros vecinos, con los que están cerca, nos presentáramos en conjunto. El turismo necesita eso. Es como un polo gastronómico. ¿Viste cuando hay un restaurante en algún lugar aislado, solo? O voy a ese restaurante o no voy a ningún otro. Sí, se acaba. Cuando hay un polo gastronómico, la atracción es mayor. Yo siempre digo, a veces tenemos el error, Aurelio, de pelearnos por un cupcake cuando no vemos el pastel, que es enorme. Y una porción de ese pastel. Entonces, y ese pastel es el mundo. Sí, claro. Sí, y al mundo solos no podemos llegar. Es muy difícil llegar solos. Tenemos que aprender a trabajar asociativamente del nivel privado y del nivel público. Hablas, y lo quería retomar justamente porque hablabas de esta visión empresarial, de esta visión obviamente industrial, pero en este esquema del desarrollo turístico, la participación económica de los empresarios, de este compromiso obviamente resulta fundamental, mi querido Maximiliano. Sin ninguna duda. En lo particular, yo represento al sector privado, trabajo para el sector privado, hemos trabajado siempre de forma conjunta con el sector público, planteando nuestras demandas, pero principalmente nuestras propuestas. Y acá número 1, el sector empresario tiene que participar, claro, pero no puede ser solamente un espacio de demanda. El sector privado tiene que ser un espacio de propuestas. Sí, claro. O sea, sí, claro, plantearte que necesitaba algo el secretario, a quien fuera, al ministro. Decir y venir, pero decirte, creo que estas son las posibilidades. O esto es lo que yo puedo aportar. O al menos ponernos de acuerdo entre los privados, claro, que muchas veces carecemos de esa capacidad asociativa. Sí, claro. Entonces, ahí está la primera responsabilidad del sector privado. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que el sector privado necesita apoyo, necesita reconocimiento. Y en la época de la pandemia, creo que lo que no nos estábamos dando cuenta es que estaban desapareciendo aquellos empresarios que han apostado una vida a un destino. Y vuelvo a insistir, no podían levantarse e irse a otro lugar. Entonces también hizo falta que los estados participaran y colaboraran con aquellos empresarios que estaban desapareciendo. Sí, claro. Estaban desapareciendo. Sí, claro. Y el turismo demostró que tiene una fortaleza tremenda, porque acá estamos. Sí, claro. Tiene que ser el empresario, tiene que ser esta visión la que pueda desarrollar el turismo, o tendrían que ser estas empresas estatales o los gobiernos estatales o federales. Y me refiero a la federación, por ejemplo, para que determine qué es lo que sigue en turismo. Yo soy un gran defensor de las entidades intermedias, los espacios asociativos donde se genera la cooperación, la complementariedad entre los sectores privados. He trabajado toda mi vida en cámaras empresarias, gremios, digamos, empresariales, que promueven esa asociatividad. Respeto mucho a aquellos que dan su tiempo. Muchas veces tenemos una percepción equivocada. Aquel que participa de las cámaras empresarias, de las federaciones y demás, está dando parte de su tiempo para pensar en el conjunto. Entonces, esos espacios deberían de ser verdaderamente el punto de encuentro entre los gobiernos y el empresario. Y ser también, mira lo que pasa, muchas veces se denostan esos espacios, pero cuando hay crisis todos los empresarios acuden ahí. Claro, sí, claro. Entonces, tenemos que poner en valor los espacios de asociatividad. Hay que caminar de la mano, hay que trabajar de manera conjunta. Mi querido Maximiliano Mauvecín, que agradezco además en este espacio informativo, que hoy estará participando justamente en este think tank a propósito de lo que significa el desarrollo, los grandes retos que hoy por hoy pues, se plantean en los diferentes lineamientos del desarrollo turístico. Una cosa más y finalmente, ¿conoces Querétaro? ¿Hay otra ciudad en el país, en México, que particularmente pueda tener una capacidad, una potencia como la que presenta ya Querétaro? A ver, en lo personal he tenido una relación muy fuerte con México, tengo un afecto personal. Hace ya unos 15 años atrás trabajé desarrollando departamentos de relaciones internacionales para universidades aquí. Puntualmente estuve en DF, pero también estuve en Toluca, que son destinos que no resuenan como destinos turísticos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es detectar cuál es el nicho
de turismo que necesito para ese lugar. También un turismo empresarial, también un turismo de reuniones, claro, de eventos. Sí, claro. Entonces, creo que prácticamente cualquier lugar, y permíteme esta definición, Sí, por favor. es la única industria del turismo, Aurelio, que puede impactar en cualquier lugar del mundo. Yo no puedo montar una metalúrgica, una maderera, una agricultura en la punta de una montaña, en un valle perdido, pero sí puedo generar una experiencia turística. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos queriendo generar conciencia, por eso también está participando el Organismo Internacional de Financiamiento y gobiernos. Queremos generar conciencia de que hay que apoyar a esta industria y ponerla en el nivel que tienen todas las industrias, las demás industrias, percibirla como la única industria de impacto en cualquier lugar del planeta. Se dice fácil, pero es un trabajo, es una visión y es un esfuerzo con una visión también de unir, de integrar, de generar este orgullo por lo que podemos hacer como seres humanos, como personas, y al mismo tiempo en este compromiso por el desarrollo que hoy por hoy podemos lograr y debemos lograr desde nuestra propia comunidad, en nuestro municipio, en nuestra propia región, y potenciar estas posibilidades para que podamos también encontrar una beta importante para nuestro desarrollo económico, como es hoy por hoy el turismo. Mi querido Maximiliano Mauvecín, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Enhorabuena y bienvenido a Querétaro. Muchas gracias. Ya probaste las gorditas, ya probaste el vino, ya. Estoy probando de todo, estoy de a poco están probando. Que tengas buen día y buena estancia. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros. A propósito justamente pues de este evento que se realiza hoy en el Querétaro Centro de Congresos y que pone a Querétaro en la mira de otros países, de otras visiones incluso de lo que hoy por hoy tendríamos que estar marcando como puntos fundamentales en este desarrollo del turismo en Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @Radar News 1075 FM. En Twitter, @Radar News 1075.